el día de hoy nos va a presentar Cristian Ledesma. Él es profesor de la Escuela de Ingeniería de esta universidad y es director del Departamento Estructural y Geotecnia. Así es que le doy muchas gracias a Cristian y los dejo con él. A ver, tal como decía Constanza, mi nombre es Cristian Ledesma, yo soy ingeniero estructural de origen acá de la universidad. Luego migré hacia un área un poquitito distinta, de la cual le voy a contar un poco hoy, que es la ingeniería geotécnica, y actualmente trabajo en temas vinculados a ingeniería sísmica y geotecnia, ¿ya? Y el caso que les traigo hoy para discusión y ojalá preguntas de parte de ustedes está en esa línea. Soy profesor entre el año 2001, así que ya llevo veintitantos años, digamos, en la escuela y muy contento de que me hayan podido invitar a esta instancia. Hace años atrás yo participé de una instancia parecida, pero en un formato distinto, ¿ya? Ahora, cuando preparé esta charla no la he dado antes, y la verdad es que hablaba recién con el profesor Larraín, en el fondo fue un desafío prepararla, porque la verdad es que mi área de expertise va como en otra línea, pero me pareció interesante, digamos, la reflexión sobre una situación que ocurrió hace unos años atrás en Chile, ¿ya? Y a la cual, digamos, yo creo que varios de ustedes le puede apelar. Y el título le puse esta, de viviendo a 100 km por hora, porque hace unos años atrás, no mucho, debe haber sido unos 3 años, 4 años atrás, salieron a la luz una serie de problemas, llamémoslo situaciones reñidas con la ética, de comportamientos de algunas empresas en temas tributarios, en temas que de repente involucraban a algunos exalumnos de nuestra universidad, etc. Y yo tengo un muy buen amigo, que sigue siendo mi muy buen amigo, que trabaja en la banca privada, ¿ya? La banca privada es aquellas instituciones que en el fondo se encargan, estas son palabras de él, no mías, de hacer más rica a la gente que ya es rica. Digamos, en el fondo le pasan el patrimonio y la idea es que crezca este patrimonio. No hay nada de malo en eso, por supuesto, sino que a la luz de lo que estaba ocurriendo esos días, un día nos juntamos a comer y le pregunto sobre su opinión respecto a lo que estaba pasando, al tema de que, pucha, estos casos que estaban destapándose y todo. Y él me dijo esta frase que puse acá a continuación. Dice, nosotros en esta empresa andamos a 100 km por hora en una carretera que nos permite andar a 100 km por hora. Entonces, en el entendido de lo que este amigo decía, en el fondo ellos estaban actuando totalmente de acuerdo, apegados a la ley. O sea, acá había un cierto reglamento, unas ciertas condiciones del país que en el fondo permitían actuar de cierta manera y ellos actuaban justo ahí, al límite, pero siempre respetando la ley. Como ustedes imaginarán, digamos, esta frase no es trivial, especialmente viniendo del lado de la ingeniería, porque todos los que además hemos manejado o hemos andado en un auto, cuando uno va pegado a 100, las probabilidades de pasarse un poquitito son altas. Basta que haya un poquitito cambio de pendiente, que uno de repente vaya a adelantar a alguien, etc. Entonces, esto de vivir al límite, en este caso era el ejercicio de la banca privada, pero aplica a lo que les voy a comentar a continuación, sí, es una carrera un poquito peligrosa, ¿ya? Y es un poco lo que yo les quiero transmitir el día de hoy. Voy a volver a esta frase de cuando en cuando en esta presentación. En el caso nuestro, en el caso de Chile, particularmente en ingeniería sísmica, que es lo que yo hago, nuestro letrero de 100 km por hora son lo que se llaman las normas, los códigos. Existe una cierta reglamentación, leyes, ¿ya?, que establecen lo que podemos y no podemos hacer. Acá la cuestión de diseño de edificios, como por ejemplo este donde estamos acá, de la casa de ustedes, un puente, está normado, está regido por reglamentación, ¿ya? En el caso particular nuestro, la norma así madre es esta, la NSH 433, ¿ya? Que para los que sigan por el lado de ingeniería estructural y eventualmente por allá, es como está en el corazoncito de lo que hacemos, porque es lo que rige mucho de lo que de alguna manera ejercen los ingenieros estructurales en la práctica. Y ahí el título está ahí, diseño sísmico de edificios, muy fácil, muy trivial, ¿ya? Entonces, digamos, esto es nuestro letrero, ya el letrero de 100 km por hora que establece hasta dónde podemos llegar con nuestros diseños. Para los que no tienen por qué saberlo, digamos, cuando uno en proyectos de ingeniería civil los desarrolla, voy a simplificar enormemente lo que voy a decir, pero ¿existe algún mandante, una figura de alguien que quiere desarrollar un proyecto, por ejemplo, un edificio? Generalmente ese mandante contrata a una oficina de arquitectura para que desarrolle el proyecto y una vez que está desarrollado el proyecto de arquitectura se pasa a oficinas de ingenieros. Uno de esos ingenieros son los ingenieros calculistas o ingenieros estructurales, ¿ya? Y los ingenieros estructurales son aquellos que tienen que decidir qué tan grandes son los elementos estructurales, qué tan grandes son las columnas, los muros, cuánto fierro ponerle, etcétera, etcétera. Y eso está regido por este código, ¿ya? Por la NSH 433.
Ahora, no es la única disciplina que interviene, hay muchas más, pero me voy a centrar un poquitito en esta porque es central para lo que quiero decir. Entonces, primero entender que en todos estos proyectos hay una cadena de actores, ¿ya? Y acá me voy a centrar en solo uno de ellos, que son ingenieros estructurales, pero hay que entender que hay muchas más disciplinas que están metidas entre medio. Ahora, si uno va a este documento, que no está gratuito, pero en el fondo hay que pagar un poco, ¿sí? En los capítulos iniciales aparece algo que yo creo que es interesante para lo que voy a tratar de ir al meollo en un rato más, ¿ya? Y es lo que se llama la filosofía de diseño sismorresistente. O sea, ¿cuál es el objetivo que persigue un documento como este? ¿O cuáles son los objetivos? ¿Ya? Y acá les pido disculpas por el texto largo, pero traté de subrayar lo que era más o menos importante, ¿ya? Que dice que cuando yo diseño o calculo una estructura, cualquiera que ella sea, ya en este caso son edificios, yo tengo que cumplir con 3 condiciones, ya, bien simple. La primera es que si yo tengo terremotos moderados, o sea, pequeños, esos en los cuales uno apenas se levanta de la cama, ¿sí? Que parece que está temblando, ¿sí? La estructura no pueden tener daño. Yo creo que nadie en Chile imagina que para un terremoto o un temblor relativamente modesto uno tenga que ir a reparar la casa o el edificio después de ocurrido el terremoto. ¿Ya? Entonces, eso es lo esperable por la sociedad. Lo segundo es que cuando tenemos terremotos de mediana intensidad, lo que sea que eso signifique, ¿sí? Se tienen que limitar los daños. Esto es una zona media gris que indica que si los terremotos son grandes, pero no tan grandes, puede haber daño, puede haber grietas, qué sé yo, pero tienen que ser reparables. ¿Ya? Ese es el segundo criterio. Y el tercero, en el cual también me voy a concentrar hoy, tiene que ver que cuando tengo terremotos excepcionalmente severos, o sea, grandes, de estos ya que asustan y donde se caen cosas de los muebles, qué sé yo, y donde todos salen corriendo, ¿sí? Lo clave es evitar el colapso. El colapso es que las cosas se caigan al suelo completamente. Eso es. Ahora, digamos, los que son un poquito más puntillosos notarán, digamos, que acá hay una cosa en la frase al final, que está acá, que ninguna de estas definiciones es muy precisa, ¿ya? No está definido en ninguna parte qué es un terremoto moderado, mediana intensidad, ni excepcionalmente severo, ni tampoco hay una definición directa y exacta de lo que es el daño, ¿ya? A pesar de mucho en ingeniería que nos gusta definir todo con ecuaciones, qué sé yo, la verdad es que la filosofía que está detrás es bastante grisácea, si uno la quiere ver así, ¿ya? Entonces, y de hecho que hay un párrafo que se agregó posteriormente para indicar nuestra ignorancia al respecto. No sabemos qué tan grande va a ser el próximo terremoto, no sabemos, digamos, nuestros modelos son limitados, etcétera, etcétera. Pero esta es la idea que está detrás. Ahora, hace unos años atrás, el año 2010, ustedes eran muy chiquititos, ¿ya? Pero en el fondo hubo un terremoto grande en Chile, el terremoto de magnitud 8.8, cuyo epicentro partió cerca de la zona centro-sur de Chile y que se propagó hacia el norte, rompió el contacto de placa en unos 500, 600 kilómetros de largo, y una de las fotografías que dejó ese terremoto en particular es esta, ¿ya? Que es justamente lo contrario a esto, ¿sí? Se trata del colapso total de un edificio en Concepción, ¿ya? El edificio se llama Alto Río, ya no está ahí, por supuesto, se demolió completamente. El terreno está, hasta la última vez que lo vi, digamos, estaba completamente vacío. Y no solamente ocasionó el terremoto, el colapso de este edificio, sino que además mató gente, ¿ya? Y eso inició una serie de temas detrás legales y de otro tipo, ¿ya? Entonces, de este caso les quiero hablar hoy día, del caso del Alto Río. Y quisiera también que prestáramos atención a que detrás del Alto Río había otro edificio más alto, ya a menos de una cuadra, que no colapsó, ¿no? Se dañó, sí, pero no colapsó, no se cayó completamente. Entonces, para hablar un poco de qué ocurrió acá, y yo, si bien me voy a centrar en un aspecto del colapso, hay que entender que este colapso obedece a muchas razones, es una combinación de razones, ¿ya? Acá yo me voy a centrar en una, más que nada para ir al punto que yo creo o considero de comportamiento ético de unos ingenieros que participaron en el proyecto, que me parece como interesante para traer a un curso de este estilo. Un par de citas de la prensa, ¿ya? Acá en el lado izquierdo dice: este edificio derrumbado, partido en dos, fue la imagen, una página completa del día siguiente del terremoto, del 28 de febrero. Tienen que pensar que esto fue al final de las vacaciones de verano, ocurrió de un viernes a un sábado, en una madrugada, ¿ya? La caída del Alto Río, edificio de departamentos, provocó la muerte de 8 personas y se transformó en un ícono del 27F, ¿ya? Y acá hay una cita de uno de los sobrevivientes del colapso del Alto Río, que indica varias veces, pasando por la Plaza Perú, allá en Conce,
me he topado con el ingeniero calculista. El ingeniero calculista es la palabra antigua para referirse a los ingenieros estructurales, pero eso es, ¿ya? Tomándose un café, muerto de la risa, como si nada. Encuentro injusto que ellos estén libres y no hayan tenido que cumplir una condena, no lo digo por mí, sino por los vecinos afectados. No tengo algo personal en contra de ellos, pero creo que deberían asumir sus responsabilidades por las malas decisiones constructivas del edificio, ¿ya? Y en ese punto es donde quiero ir, digamos, ¿a qué se podría estar refiriendo esta persona? Ahora, para hablar de eso, tengo que hacer algunas definiciones previas para que se entienda lo que voy a explicar a continuación, ¿ya? En ingeniería sísmica, en diseño de ingeniería sísmica de edificios, hay una cosa que es archiconocida y que de hecho les voy a mostrar que es archiconocida, que se llaman efectos de sitio. Efectos de sitio es lo siguiente: si ustedes tienen un determinado terremoto que ocurre en una cierta parte, ¿ya? El terremoto significa esta dislocación entre placas que genera una perturbación mecánica que viaja a través de la Tierra y llega a un determinado sitio. No se percibe de la misma forma el terremoto si ustedes están en un terreno firme que en un terreno blando, ¿ya? O sea, si yo estoy encima de roca o suelo muy competente, que llamamos muy duro, el terreno vibra menos que si yo estoy en un terreno blando, ¿ya? Eso, en términos simples, es lo que conocemos como efectos de sitio, y existen ecuaciones y soluciones numéricas para poder estimarlo apropiadamente. Y este término o este efecto es sumamente importante para el caso del Alto Río, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, esto está citado como de texto, digamos. Los movimientos de la superficie, o sea, donde uno está parado, del terreno, se ven afectados por las características del suelo. Las características del suelo pueden afectar, y esto es importante, imaginemos que la manera en que se percibe un terremoto es como una sinusoide, ¿ya? Entonces, el terreno, el suelo, el subsuelo, las características pueden afectar la amplitud, o sea, el A, ¿no es cierto?, la amplitud de la función sinusoidal, el contenido de frecuencia, omega, ¿ya? Y eventualmente la duración total del movimiento, ¿ya? Entonces, terrenos blandos tienen mayor amplitud, contenido de frecuencias más baja y duraciones más largas. Y eso depende del tipo de suelo, y en particular depende de qué tan rígido es el suelo. Rígido en el mismo sentido que ustedes lo aprendieron en algunos cursos, como los resortes, ¿no es cierto? Los resortes, cuando el K del resorte, la ley de Hooke, la medida que K sea grande, más rígido, menos deformable es el material, ¿ya? Eso es efectos de sitio. Entonces, esta es como una caricatura, ¿eh?, que muestra cómo los ingenieros vemos la vida, ¿ya? Acá abajo se supone que está como la roca basal. Acá, en alguna parte más abajo, se generó esta dislocación entre las placas, se propagó, vino hacia arriba y viene viajando acá las ondas mecánicas y pasan a través de esta serie de capas de suelo. Eso es lo que ilustran estas cosas naranjas, café, qué sé yo, hasta que llegan a la superficie, y de hecho parte de eso se refleja de vuelta hacia la Tierra, ¿ya? Entonces, las características de este subsuelo condicionan cómo yo, como persona o como edificio, voy a sentir el terremoto arriba, ¿ya? Suelo más blando, más fuerte; suelo más rígido, menos fuerte. Entonces, esto es una ilustración, bueno, más o menos las ondas, ¿eh? Acá de lo que nos vamos a preocupar son de los movimientos horizontales, que son los más dañinos para la estructura, ¿ya? Y ahí viene la flechita para abajo. Ahora, esto es una cosa archiconocida, y voy a mostrar dos antecedentes que ilustran esto, ¿ya? Hay un caso histórico súper conocido, que cuando uno se mete a estudiar este tema es como el primero que aparece, ya que ocurrió para el terremoto del 85 en México, ¿sí? Terremoto de magnitud 8.1. Y esto yo creo que es fácil de entender, por eso lo pongo, y quiero ilustrar qué tan dramático puede ser la diferencia para después llevarlo al caso del edificio que vamos a analizar. En los países sísmicos, México, Japón, Estados Unidos, nosotros, etc., existen una serie de sensores que se distribuyen en distintas partes del país, se llaman acelerómetros. Ya son instrumentos que miden cómo vibran las cuestiones, ya especialmente cuando hay terremotos grandes. Eso existía en la Ciudad de México para este terremoto. Y acá hay dos sensores que me interesa mirar, uno que estaba en la Universidad Nacional de México, la UNAM, y otro en este edificio, que es el edificio de comunicaciones, ¿ya? Entonces, ahí está la universidad, ese edificio de la universidad está en un determinado terreno rígido, y el edificio de comunicaciones está en otro terreno blando, ¿ya? Entonces ahí dice, de hecho, roca, y ahí dice 30 metros de arcilla blanda, suelo blando, una gelatina, llamémoslo así, ¿ya? Y sobre esos sitios había sensores, estos acelerómetros, que midieron el terremoto del 85 y de alguna manera registraron qué tan intenso se sintió en uno y en otro lugar. El mismo terremoto. Ya, y acá están mostradas las dos señales. En el eje horizontal está el tiempo, 1 minuto más o menos de registro. En el eje vertical está la intensidad del terremoto, cómo se sintieron los movimientos horizontales, aceleraciones. Y acá están dibujadas a la misma escala el movimiento en la UNAM y en el edificio de comunicaciones. Y ustedes ven que la UNAM, a esta escala, digamos, vibró ciertamente,
pero vibró con una amplitud muchísimo más chica que lo que está acá. Entonces, si yo lo miro solamente en valores máximos, digamos, acá hubo una amplificación gigantesca. De hecho, creo que lo tengo anotado acá. Acá, en el caso de roca, ¿sí?, la aceleración máxima que se llama, fue un 3% de G, no importa mucho exactamente a qué se refiere, pero un cierto número, 3. Y cuando yo lo mido, el mismo terremoto, pero en otro tipo de suelo, ¿sí?, la intensidad o el movimiento tuvo una aceleración de 15% de G, o sea, una amplificación de 5, ¿ya?, que es mucho peor, evidentemente. Entonces, el mismo edificio o la misma estructura puesta en roca o en esta arcilla blanda va a sentir el terremoto de manera completamente distinta, ¿ya? Eso se sabe, o se sabía, y lo seguimos sabiendo. Entonces ahí está el factor de 5. Y esta figura que está acá es un poquito más enredada, pero también ilustra exactamente lo mismo. En el eje, estos se llaman espectros de respuesta, pero da un poco lo mismo. En el eje vertical están lo que se llaman pseudoaceleraciones, o llamémoslo intensidad sísmica. Y acá en el eje horizontal está una figura que se llama periodo, que en el fondo indica cómo distintas estructuras responden frente al terremoto, cómo perciben el terremoto. Hacia la derecha están los edificios que son más altos y delgados, hacia la izquierda están los edificios que son más bajos y gordos, ¿ya? Entonces, más allá de donde yo esté, qué tipo de edificio, es claro que la curva que resulta para el edificio de comunicaciones es mucho más grande que la curva que resulta para el sitio de la UNAM, ¿ya? Entonces, es lo mismo que está acá, pero expresado de otra manera, ¿ya? Ahora, esto me importa porque lo voy a usar, ya por eso se lo presento así en estos espectros de respuesta. Bueno, entonces, bueno, hubo amplificación claramente. Listo. Ahora, como era una presentación para ingenieros, no resistí la tentación de poner algunas ecuaciones, porque vi que otras presentaciones ocupaban ecuaciones. No voy a cubrir eso, por supuesto, una tontera, ¿ya? Pero en el fondo este es un problema que está archiconocido, archirresuelto, está en una página de un libro ultra famoso al respecto. Y no solo eso, sino que en el fondo existen pequeñas como apps que uno puede jugar y chequear esta cuestión por uno mismo. De hecho, preparando esta charla me encontré con uno de ellos, ya que se lo voy a mostrar a continuación. De nuevo, acercándome poco a poco al caso histórico, ¿ya? Aquí voy a tener que recurrir a mis anteojos, les pido disculpas, pasa cuando uno ya pasa cierta barrera de edad. Acá esto modela numéricamente exactamente lo que estaba hablando recién. Aquí, la figura central, se ve una columna de suelo, esta columna verde que está acá, y acá abajo se ve como la roca basal. Y acá lo que voy a hacer, una cosa muy chiquitita, voy a poner una columna de suelo de 30 metros de espesor, 30 metros de suelo, ¿ya? Y voy a ponerle un suelo bien rígido. Este tiene que ver con un parámetro que se llama la velocidad de onda de corte, lo vamos a poner acá en 600, ¿ya? Y lo otro que voy a hacer, voy a excitar esto, voy a exigirlo con un terremoto real. Las figuras de la derecha, y estas son las que me importa que le pongan atención. Acá abajo, ¿sí?, está en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la aceleración, es cómo se mueve la roca acá abajito, ¿ya? Y luego de una serie de procedimientos matemáticos, lo que hace esta pequeña rutinita es estimar cómo se mueve la situación acá arriba, ¿ya? Porque hay una amplificación. Esto es lo mismo, bueno, más o menos, que cuando uno vive en un edificio y la gente que vive en el último piso dice que lo pasó espantoso con el terremoto y la gente que estuvo más abajo no lo sintió tanto. Ya es la misma cosa, ¿ya? Solo que en una columna de suelo. Entonces, acá quizás no lo alcanzan a ver muy bien, pero aquí abajo la intensidad máxima de este movimiento llegó a más o menos 0,4 G, y acá arriba habrá llegado a más o menos 0,5 G, ¿ya? Entonces no hubo tanta amplificación, llamémoslo, entre 0,4 pasó a 0,5. Pero si yo a este mismo suelo le voy bajando la rigidez, lo voy haciendo más blandito, entonces de 600 pasemos a 550, ustedes se fijan que ya la amplificación está como entre 1 y 0,5, más grande. Si hago 500 es peor, 1, 0,5, creo que en 400 la cosa se pone más interesante todavía, 1,5 a 1 y así, ¿ya? O sea, de nuevo, este es un procedimiento, o este es un efecto que está archiconocido. Ahora este modelo es muy simplificado, qué sé yo, para los más curiosos lo que funciona es que se toma la serie de tiempo, se saca la transformada de Fourier, quizás esto le produce pesadilla a algunos, pero eso es lo que se hace, Fourier acá. Después hay una función de transferencia, se multiplican estas dos, se saca la respuesta en frecuencia y se pasa a tiempo de nuevo. Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces es una cuestión que numéricamente es archiconocida, no hay nada muy nuevo, ¿ya? Listo. Entonces, upsi, me equivoqué acá. Ya. Súper conocido tanto en observaciones de terreno como esta, ¿ya?, como con las ecuaciones que sabemos manejar. Listo. Bueno, vamos ahora sí con esta introducción al tema del Alto Río. Al momento del terremoto del 2010 y previo a eso, nuestra norma, el letero, ¿no es cierto?, establecía que había 4 tipos de sitios o de suelos, ¿ya?, y los numerábamos así.
Del tipo 1 romano al 4 romano, 1 es muy bueno y 4 es malito. ¿Ya? 1 es roca, 4 es blando. Y la clave es la siguiente. ¿Cómo yo como ingeniero decido o le indico al calculista o le indico al constructor cuál es la característica del suelo que tengo yo debajo de mi obra, de mi edificio? ¿Ya? Y para eso la norma, el código, tiene un sistema de clasificación. Y el sistema de clasificación no lo voy a ver en detalle, me voy a concentrar en un par de elementos, pero es una tabla. ¿Ya? Déjenme un segundo, voy a volver a esto. Voy a volver a esto. ¡Ay! ¿Esta? ¡Ay! Sí. Una tabla en el documento que lo que hace es decirme, mire, si usted quiere clasificar su suelo como tipo 1, tiene que cumplir con lo que está al lado derecho. Si usted quiere clasificar su sitio como 2, puede cumplir con cualquiera, y esto es clave, cualquiera de las condiciones A, B, C o D. No simultaneidad, sino que cualquiera de las 4. Lo mismo para el tipo 3, cualquiera de las 4, y para el 4 es otra cosa. ¿Ya? El caso del Alto Río, el problema es que estuvo justo entre estos dos. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque si ustedes se fijan acá, yo para entrar dentro de la categoría de suelo 2, tengo 4 opciones. Y si digamos que yo tengo mediciones para 2 o 3 de ellas, y si esas mediciones no son concluyentes, sino que son contradictorias, digamos que mido un parámetro, y ese parámetro me dice, no, ese sitio debería ser 2, pero el otro parámetro me dice que debería ser 3, ¿qué hago? ¿Cuál elijo? ¿Se entiende o no? Tengo distintas posibilidades. Eso, que era una realidad para el 2010, de hecho en versiones posteriores de la norma fue completamente corregido, no por el Alto Río, pero por otras condiciones. ¿Ya? Entonces, si usted quería 1, solo tiene que ser acá, dice roca, con ciertas características, suelo 2 puede ser cualquiera de estos 4, 3, cualquiera de estos 4, y tipo 4, esa cuestión que está ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la dichosa tabla que teníamos en ese momento. Listo. Entonces, este monito, ¿para qué lo quería hacer? Para ilustrar lo siguiente. Nuevamente en la norma, en la ley, ¿ya? Lo que tenemos nosotros es que si usted tiene su estructura, su edificio, en un suelo tipo 1, o 2, o 3, o 4, su demanda sísmica tiene este aspecto, que de hecho esto tiene mucha similitud con lo que le mostré para Ciudad de México, el gráfico de la derecha, estas curvas como grandes, como campanas. ¿Ya? Si su suelo es tipo 1, la demanda sísmica queda representada por la curva azul, si es tipo 2, rojo, 3, verde, después la morada. ¿Ya? Y acá la clave es la siguiente, como les decía en algún momento, en el eje horizontal están distintos tipos de estructuras, ¿ya? Y esto después voy a hacer un ejemplo con el Alto Río, pero digamos que yo tengo un edificio típico chileno, donde tiene 10 pisos de altura, ¿ya? Ese edificio de 10 pisos de altura generalmente tiene un periodo fundamental de vibración de cerca de 0,5 segundos. Si ese edificio yo lo construyo en un sitio tipo 1, la demanda sísmica, acá disculpen los botones me confunden, es del tipo 0,4, más allá de las unidades. Si ese mismo edificio lo pongo en un suelo tipo 2, será cerca de 0,6. Si lo pongo en tipo 3, será cerca de 0,8. Si lo pongo en tipo 4, queda allá por las nubes. ¿Ya? Entonces, la decisión del tipo o la clasificación sísmica del sitio o del suelo es súper importante, porque significa una diferencia muy grande en demanda sísmica y finalmente significa diferencia de costo. Y esa es la parte. Porque si alguien viene y me dice, mire, su sitio es del tipo 2, bueno, yo voy a diseñar con este valor y eso me van a resultar en unas ciertas columnas, muros, losas, fierro. En cambio, si viene otra persona y me dice, no, su sitio es tipo 3, significa que yo tengo que diseñarlo por acá arriba, digamos un 25 o 50% más. Y eso es más costoso. Entonces hay una tentación en clasificar al suelo como más rígido, ¿no? Porque más blando es más caro. Esta cosa, y acá esto lo traigo solamente a colación para que la evidencia no solamente quede en México, esto también lo vimos para el terremoto del 27 de febrero, lo vimos acá en Santiago, ¿ya? No tienen por qué ustedes saberlo, pero la zona norte de Santiago, donde está Ciudad Empresarial, donde está Huechuraba, donde está el pedazo de la Vespucio Norte, es un sector donde el suelo es más blando, ¿ya? Y si ustedes, no tienen por qué saberlo, pero si uno visitaba Ciudad Empresarial después del terremoto, quedó la escoba, ¿ya? O sea, había edificios dañados así, edificios dañados así, hasta un subterráneo, y hubo partes de la autopista que se cayó al suelo, ¿ya? No digo que sea solo por el tema del suelo, pero ciertamente el suelo tuvo un rol súper importante en este caso, ¿ya? Estas caídas por el lado de Vespucio Sur no ocurrieron. Algo tiene que haber pasado, ¿no? No puede ser, digamos que en el fondo sea casualidad, ¿ok? Bueno,
Entonces, estábamos con la clasificación sísmica, ¿ya? ¿Y qué pasó ahora en Alto Río? Ya no sé cómo voy con el tiempo, espero que bien. ¿Ya? Lo que tengo acá, disculpen lo largo del texto, pero este es un extracto del fallo del tribunal frente a este caso, porque bueno, este fue un juicio medianamente largo, fue bien mediático, muy complicado, porque involucró toda la serie de figuras, arquitectos, ingenieros, la gente dañada, por supuesto, la gente que falleció, o sea, los familiares de la gente que falleció, etc. Y acá quiero, digamos, el extracto solamente mostrar que aparece el tema del suelo, y ahí dice, el subsuelo existente, esto está redactado por el abogado que va en favor de la gente afectada, ¿ya? Dice, el suelo era del tipo 3, sin embargo, el estudio de mecánica de suelo, o sea, los ingenieros geotécnicos que trabajaron en el proyecto, que se utilizó para realizar el cálculo estructural, por el ingeniero tanto, borré el nombre del ingeniero porque además es un ingeniero que ya falleció hace poquitos meses, ya lo clasificó como suelo tipo 2. Entonces, era 3 y le puso 2. Dice, para ello basó la clasificación en una serie de cosas, ¿ya? Y en el fondo no ocupó otros parámetros. O sea, como que hubiese mirado ciertos números y no otros, y por eso decidió que era tipo 2 y no tipo 3. Entonces, acá el argumento del abogado es que se tendría que haber mirado este parámetro, 250, que es más chico que 400, y eso automáticamente lo tiraba en suelo tipo 3, según el argumento del abogado. Ahora, acá el abogado cometió un tema, ¿ya? Y es que en esa época el medir este parámetro, más allá de lo que sea, no era para nada la práctica profesional. Nadie medía este parámetro. Claro, después de la guerra todos son generales, y acá la verdad es que hubo un argumento que es ligeramente acomodaticio, en mi opinión. Bueno, pero en fin. Entonces, finalmente concluye acá que se adoptaron para el diseño estructural características de suelo tipo 2, y con eso el edificio quedó más débil. ¿Ya? Es el argumento que de alguna manera este abogado pone sobre la mesa. ¿Y qué pasa con los datos? ¿Ya? Y acá es donde yo les quiero pedir, digamos, que hagamos como un esfuerzo, digamos, de mirar los datos. Yo sé que es harta información, pero en el fondo traté de simplificarlo lo máximo posible. Esta es una vista aérea de una zona de Concepción. Esto que se ve acá al lado izquierdo es el río, el Biobío, ¿sí? Y acá está el puente Yacolén. Y por acá está el edificio Alto Río, o estaba, perdón, el edificio Alto Río. ¿Ya? Y traigo esta imagen solamente para ilustrar que el edificio, o la zona del edificio, está relativamente próxima al río, lo cual significa que en este subsuelo había presencia de agua. Y ahí esto es lo usual en Concepción, uno hace un pozo y aparece agua en alguna profundidad. Y este es un punto que es central para lo que voy a tratar de ilustrar a continuación. Ya, esto son unas figuras que aparecieron en el peritaje, que se lo encargó una cierta empresa, que mirara este caso para entender qué es lo que había pasado. Son dos vistas del edificio. Esta cosa gris es el Alto Río, visto de dos lados, ¿ya? Pero más importante que eso para esta presentación es mirar el subsuelo. El subsuelo es una mezcla de suelos. Esa es la primera cosa complicada. Había suelos arenosos, que son los que están ahí con color amarillo, y suelos más bien arcillosos, que son el suelo rojo. Entonces la pregunta, ¿el subsuelo qué es? Es una mezcla. Ya, esa parte es complicada porque la norma no sabe de mezclas. Es o esto, o lo otro, o lo otro. Ya eso ponía una complicación. Ahora, lo más importante, mirando lo que quizás tuvo a la vista el ingeniero que decidió que el sitio era tipo 2, es que para que esta cuestión fuera tipo 2, si la cosa era arenosa, hay un cierto número que tenía que ser mayor que 40. El número es ese, 36, 38, y esta cosa que se llama rechazo es 50 o más. Si uno toma el promedio, 36, 38 y 50 o más, la verdad es que más o menos cae en esa categoría. Y por otra parte, el material rojo, las arcillas, tenían que tener valores de ese valor mayores a 0,1 y lo medido fue 0,12. Entonces, en cierta manera, si uno lo mira fríamente, esta cosa cumplía más o menos con ser tipo 2, salvo por una cosa. Y es que cuando uno va y mira la exploración que se hizo del subsuelo, había presencia de agua, eso es lo que marqué ahí con esa línea, no sé, segmentada celeste, a unos 5 metros de profundidad. Y lo que dice la norma, lo que dice el código, es que si usted está con arena saturada significa con mucha agua, con este valor entre 20 y 40, que es lo que está acá, 36, 38, su clasificación tiene que ser tipo 3. Ahí. ¿Por qué el ingeniero, que en paz descanse, en el fondo eligió ir por este camino cuando claramente la norma, más allá del otro parámetro que andaba circulando, exigía esto otro? Yo no lo sé, no tengo una respuesta, ¿ya? Porque ya es entrar, digamos, en la elucubración. Lo único que sé es que el suelo, digamos, los valores para suelo tipo 2, más allá del tema del agua, estaban bastante al filo, ¿ya? Digamos, 0,12 no es mucho más grande que 0,1,
y lo otro es que n mayor que 40, habría que sacar un promedio y meter este para que me dé más que 40. Si yo promedio 36 con 38 no me da ni por las tapas. Sin embargo, acá hubo un ingeniero que tomó la decisión de que este suelo era tipo 2 y finalmente la intensidad del terremoto de diseño quedó más grande de lo que finalmente se percibió en esa zona, ¿ya? Y acá tengo un pequeño ejercicio de cálculo, creo que viene después. ¿Ya? Esto es un párrafo del peritaje que se hizo. Dice, de acuerdo a la investigación geotécnica realizada por Popapá, el subsuelo existente en el sitio de emplazamiento del edificio Torrío presenta parámetros de resistencia estática que indican la presencia de suelos tipo 2 y tipo 3. Eso es correcto, ya había una mezcla. Sin embargo, este subsuelo presenta velocidades de ondas de corte menores. Ya, todo esto que viene para acá, en mi opinión, porque este estudio no lo hicimos nosotros, sí, es un poquitito complicado porque yo insisto, en ese momento, en esa época, nadie hacía exploración con este parámetro. Por lo tanto, es un argumento real del punto de vista de la ingeniería, pero desde el punto de vista de la práctica es un poco acomodaticio, ¿ya? Pero el tema es que el suelo tendría que haber sido tipo 3, en eso concluye, y se diseñó como tipo 2, o sea que es una estructura más débil de lo que tendría que haber sido. ¿Cómo se ve esto? Así. El edificio Alto Río es un edificio que tenía 15 pisos, si yo ocupo 15 sobre 20, ese edificio tenía un periodo fundamental de vibración de cerca de 0,75. Si pongo 0,75 acá y subo y choco con la curva de suelo tipo 2, que es la curva roja, yo tendría que haber diseñado con 0,35, lo que sea ese número. Pero si el suelo era tipo 3, que es lo que tendría que haber sido, esto de acá sube y en el fondo tendría que haber sido diseñado con cerca de 0,9. ¿Es esta la única razón por la que se cayó? No, pero claramente empujó al edificio más allá de lo que quería. El edificio tenía además problemas de concepción estructural, problemas constructivos y otra serie de cosas. Fue una suma, ¿ya? Pero en este caso hubo una decisión que el ingeniero geotécnico tomó, con datos al filo, que en el fondo lo pusieron en un lado inseguro y que ocasionó la muerte de personas. Esto no es solamente un costo económico. Acá le destruiste la vida a gente, a familia, ¿ya? Entonces, un poco tomando esta frase de que nosotros andamos a 100 km por hora en una carretera de 100 kilómetros. Sí, es verdad, la norma exigía ciertas cosas, uno puede dormir tranquilo, medianamente tranquilo en las noches, cumpliendo la norma, pero el tema de estar muy al filo es sumamente riesgoso, particularmente por una cosa que, de hecho, ayer estaba viendo, anoche, una presentación de un ingeniero de otra parte, una persona con 64 años de experiencia, que de hecho ahí está, ¿cómo se llama este señor? Morgenstern, ahí está. Dice 64 años en ingeniería geotécnica. Dice, la seguridad del desempeño geotécnico sería mejorado si, digamos, la ingeniería geotécnica cambia desde su promesa de la certeza al análisis de la incertidumbre. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad, la norma tiene ciertos límites, así súper, digamos, recomendados y qué sé yo, y uno está a la izquierda o a la derecha y cambia de 3 a 2, de 3 a 4 o lo que sea, pero el tema está en que acá hay incertidumbre. Yo, por ejemplo, en estas cosas que están acá, ¿sí? Hay estos dibujos, yo no tengo completa certeza de que esa distribución de suelo sea exactamente como está dibujado ahí, ¿ya? Es aproximado porque yo tengo poquitos puntos de exploración. Además, yo no sé qué tan grande va a ser el próximo terremoto. Yo ni siquiera sé si estas curvas son apropiadas, ¿ya? Podrían quedar por debajo, podrían quedar por encima. El punto está en que en todo lo que hacemos, especialmente en ingeniería civil, hay niveles de incertidumbre. Por lo tanto, cuando uno está viajando a 100 km por hora, si hay mucha variabilidad en otros parámetros, las chances de repente quedar sobre los 100 son muy altas, ¿ya? Entonces, ahí un poco lo que este mensaje, que es un pantallazo de esa presentación, que en el fondo quizás más que creernos el cuento con nuestras ecuaciones y nuestros modelos y como que asegurarle a la sociedad certeza, es reconocer nuestra ignorancia, ¿ya? Y más que eso es analizar la incertidumbre, cuantificarla, probabilidades, lo que ustedes quieran, ¿ya? Porque la vida es así, ¿ya? Incluso la vida de ingeniería, de terremotos y cosas de ese estilo. Entonces, solamente para cerrar 3 mensajes y después eventualmente tener algún tiempo para preguntas. Lo primero es las restricciones, los códigos, las normas, en el caso particular de ingeniería sísmica, están ahí por una razón. Esta cuestión no es antojadiza, no se nos ocurrió, y digo no se nos ocurrió porque estas cosas se arman en comité, de un día para otro inventar valores como para hacerle la vida más difícil a los ingenieros, sino que están con un objetivo, están porque además hay experiencia previa y en el fondo no son un juego, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo,
es lo último que les decía, este tema de la incertidumbre, ya hay que tenerlo en cuenta porque finalmente es verdad, uno saca punta al lápiz, tiene un modelo numérico fantástico, que si yo hace modelo, imagínense una cosa, espero que no haya gente de transporte acá, siempre el ejemplo de Transantiago, que es súper antiguo, yo sé, pero al principio fue una complicación súper grande para toda la ciudad, porque si bien los modelos mostraban que funcionaba fantástico, en la práctica hubo temas de comportamiento y de ejecución que no fueron totalmente calculados y finalmente generó lo que generó, ¿ya? Entonces, en el ejercicio profesional, esta cosa de andar muy al filo, sin tener consideraciones de que las cosas pueden variar, es un tremendo riesgo. Y en particular, en el caso de ingeniería civil, esto tiene impacto en las personas. No solamente en la calidad de vida, de que la cosa vive un poquitito más, una grieta más, sino que la gente puede morir. Y si eso no les apela, yo no sabría qué cosa les va a apelar. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o cómo es la dinámica, o tiran tomates nomás. Ahí veo una mano por allá, pero grite. Por ejemplo, si uno se pone en lugar más que como ingeniero de cliente, por así decirlo, uno podría eventualmente acceder a esta información o pedir esto como análisis de suelo y todo eso. Sí, o sea, es que la primera parte no la entendí. Si uno se pone desde el punto de vista de... Desde el cliente, por así decirlo, uno se lo pone como cliente y quiere, por ejemplo, comprarse su propiedad, podría eventualmente pedir esta... Absolutamente. Sí, quizás aquí no lo aclaré lo suficiente, pero cuando pasé del arquitecto al ingeniero calculista o del arquitecto al ingeniero estructural, me olvidé a mí mismo, que somos el ingeniero geotécnico, que estamos justo entre medio, que en el fondo son los que vamos a terreno, hacemos exploración, hacemos ensayos en terreno, ensayos en laboratorio, sacamos muestras, hacemos cosas para llegar a entender que el subsuelo es algo como esto. Esto no es una información que uno vaya a un catálogo, sino que cada sitio tiene su particularidad. Y hay que, el ingeniero geotécnico lo que va es a tratar de elaborar un modelo del subsuelo, de qué es lo que habría. Y eso se tiene que hacer, tiene que haber un estudio de mecánica de suelo, incluso las casas grandes, ¿sí? También se exigen estudios de mecánica de suelo, para edificios también, para puentes también. La gran mayoría de los proyectos lo necesitan y es por ley, no es una cosa como... El tema está en claro en cuánto uno quiere invertir en ese estudio, ¿ya? Y siempre hay una tentación, y esto pasa acá y pasa en otras disciplinas, de bajar los costos. Entonces, si yo tengo un ingeniero que con poquito cálculo me dice que el suelo es tipo 2 versus otro que se gasta el triple del presupuesto y me dice que es tipo 3, ¿qué hago como mandante el caso siguiente? Y hay mandantes que son muy serios, y la gran mayoría yo creo que son, pero también hay algunos que no lo son tanto. Y es labor de usted, digamos, ya como ingenieros, digamos, de la práctica, en el fondo, en ponerse firme. Y esto al principio cuesta, cuando uno recién sale de la escuela y es más chico, y de hecho yo todavía tengo un poco de canas, me gustaría tener más canas como para tener una cosa más digamos, ¿cómo se llama?, de posición, pero esto ocurre mucho, cuando uno lo ve muy chiquitito, generalmente es muy fácil poner el pie encima, y que no, que esta cosa la he hecho siempre igual y nunca me ha pasado nada. Ojo, acá las empresas, la constructora, el calculista y el mecánico de suelo eran de mucha reputación, habían hecho cientos de proyectos, pero uno se cayó. Eso. Otra pregunta, no alcanzo a ver todo. Usted, sí. Usted es profesor, perdón. Sí, por supuesto. ¿Cómo afecta la incertidumbre a la responsabilidad moral del ingeniero? Porque se podría interpretar de dos maneras. Una como, bueno, puesto que hay incertidumbre, entonces yo me puedo dar las manos, y entonces se diluye la responsabilidad. O por el contrario, eso implicaría de alguna manera mayor responsabilidad moral en términos, por ejemplo, de la producción, en términos también del no solo el ingeniero. Entonces, ¿cómo la incertidumbre afecta la responsabilidad moral? ¿Como diluyéndola o como fortaleciéndola? Yo creería que después de uno ver casos de este estilo e informarse, uno frente a la propia ignorancia y la incertidumbre, lo que uno debe tener es humildad frente a, en este caso, a la naturaleza, porque finalmente eso es un ejercicio físico de la naturaleza, ¿ya? Y con el tiempo yo creo que uno va ganando un poquitito de eso. Al principio uno como que cree ciegamente en sus modelos y en que el cálculo me dio 1.008 centímetros y eso va a ser la verdad, y después uno va sabiendo que eso no es así, ¿ya? Entonces,
Yo creería que en el fondo esta gran variabilidad lo que debería hacerle a uno es dar un par de pasos atrás y mirar el cuadro grande y ponerse un poco más del lado de la seguridad, entendiendo que no la sabemos todas. Ahora, en el otro extremo, cuando uno tiene muy bien caracterizado un fenómeno, muchos datos y en el fondo la incertidumbre la puede reducir, uno podría ganar más confianza y además los años de experiencia van reduciendo eso. Entonces yo creo que depende de cómo en qué etapa esté uno, qué tipo de proyecto, por cierto. O sea, acá es diseño sísmico de edificio, pero si voy a inventar, si tengo una bodega que lo único que almacena son cajas con cosas menores, el hecho de que haya un gran daño, que incluso se caiga el techo, el impacto es muy distinto, ¿no es cierto?, a una cosa de este estilo. Entonces, o sea, el tema de la incerteza, yo creo que lo más importante es reconocerla y no hacerse el loco, que en nuestra disciplina es fácil, hay toda una línea que se llama determinística, en que en el fondo yo determino cómo las cosas son y que en el fondo si este número da, esto es, y no miro nada más. Yo creo que con el pasar de los años eso se ha visto como un error, una manera errada de ver esto, y la evidencia está acá. Eso, finalmente eso, termina pasando que uno se rinde frente a la evidencia y va entendiendo de que hay cosas mucho más grandes de lo que uno puede digamos, empezar a predecir. Entonces, hay cosas que son inciertas, hay muchas cosas que son inciertas, esta es una de ellas y yo pensaría que es un llamado a la humildad. Esa es la manera en que yo lo veo. Sí, usted. En casos como estos, ¿la responsabilidad moral debería ir más al ingeniero o al ¿cómo se llama? Ya. O sea, yo creería que está más en el ingeniero ejerciendo el proyecto, porque, a ver, él o ella toma decisiones con los números que tiene, con los ensayos que pide, o sea, la verdad es que la norma es una guía, llamémoslo así, que más o menos ilumina esta cosa y dice, mira, usted tiene que ir por acá, y haga esto, no haga esto, cosas de ese estilo. De hecho, el código es muy largo, ya digamos, no sé, son varias páginas que tiene serie de indicaciones. Pero al final del día es el profesional que está en su oficina escribiendo el informe el que finalmente dice esta cosa es y firma y le echa para adelante. Yo, o sea, creería que está ahí. Lo que pasa es que hay ciertos temas también de arrogancia. De hecho, en este caso en particular, si uno busca el caso, había un tema con el ingeniero calculista, que él sí está vivo, que su actitud en el juicio fue efectivamente muy, muy arrogante. O sea, de que en el fondo, que por qué estaba ahí, si él había cumplido con todo, que qué le hacían a esto, si él llevaba 30 y tantos años de experiencia, argumentos de ese estilo, ¿ya? Y en ningún momento, entiendo, porque yo esa parte no la leí del fallo, había también un reconocimiento de, ¿saben qué? Acá yo les pido disculpas por lo que pasó, estaba más allá de lo que yo podría haber hecho, por ejemplo, ¿ya? Eso yo esperaría, digamos, que nosotros en la escuela, ojalá algo de eso quede en ustedes, digamos, de decir, chuta, o sea, aquí la embarré, y reconocer. Ahora, esta es una embarrada muy, muy grande. Ojalá que nunca haya que llegar a una cosa de ese estilo, pero por lo menos estos casos yo creo que ayudan digamos, a un llamado a la cautela, ¿ya? Pero en este caso en particular yo pensaría más allá de la norma, porque la norma es mirada por varias personas. Estos son grupos grandes que nos ponemos de acuerdo en ciertos límites y en el fondo con el mejor criterio. Los comités son científicos profesionales, no es gente que venga a solamente reducir costos, no, hagámoslo barato, no. Acá la cosa va en una dirección. Y hay gente que se enoja, ok, pero tratamos de ser bien cuidadosos con lo que van las normas. Ahora el tema está en quién las utiliza, saber cuál es el espíritu que está detrás y respetarlo. Eso. Más preguntas, comentarios. Dígame. En este caso, la demanda, ¿quién hizo a la institución? Ya, acá fue un grupo de abogados se acercó a los familiares, digamos, de las personas que fallecieron. Y en el fondo el juicio fue de ahí a esencialmente todos los que resulten responsables. Y ahí se nombró un fiscal que en el fondo encargó el caso y partió en todo. O sea, hubo un peritaje de todo tipo, de la parte sismológica, la parte estructural, la parte de suelo, un informe gigante y después una serie de declaraciones. Pero en este caso nació de un grupo de abogados que se acercó a la gente que había sido mayormente afectada por la caída del edificio. Y ellos, en el fondo, para todos lados, pero particularmente a las figuras del ingeniero. Entonces, la constructora particularmente tal salió un poco, quien salió más castigado, o no más castigado, sino que de acuerdo al juicio se estableció mayor cantidad de culpa, fue el ingeniero calculista. Porque acá hay varias cosas que no dije, pero el edificio tenía problemas, ya eso ya lo comenté, y lo otro es que el ingeniero calculista hizo cambios al proyecto desde la primera versión a la última. Entonces, cuando uno ve los planos originales y los planos finales no hay coincidencia.
Ahora, ¿por qué pasó eso? Ahí me escapa, pero sí hubo modificaciones que en el fondo otros no tuvieron a la vista y solamente él sabía lo que estaba haciendo. Y eso también es un tema, yo creo que la carga estuvo bien repartida, o sea, era mayormente el calculista, pero hubo otras personas que esto lo vieron. Si esto, digamos, claro, él filmó, pero otros tenían que haber dicho, sí, echémosle para adelante. ¿Sí? Sí, dígame. No, la normativa no fue puesta en duda. Lo que sí se hizo, después del terremoto, se hizo una actualización de esta cuestión que está acá, lo que puse en esa tabla, cosa de ese estilo. La norma fue actualizada, pero la norma siempre, esta norma en particular, cada vez que hay un terremoto grande se actualiza, porque vamos aprendiendo en base al observado. Esa es la verdad. Las primeras versiones de la norma salió después del terremoto del 1960 de Chillán o Valdivia, no me acuerdo cuál es, uno de los grandes, fue cuando el gobierno instauró que había que esta cosa regular, no se podía hacer así al lote. ¿Ya? Y después en los años 70 se volvió a actualizar, después el año 85 se volvió a actualizar. Estos son puros terremotos grandes, el año 70 también hubo uno grande, el 85, el 3 de marzo hubo uno más o menos grande, el 2010 hubo este grande y estamos en las últimas versiones, pero son procesos largos que finalmente están anclados en la evidencia. ¿Ya? Pero no, en el juicio el documento, llamémoslo así, no fue cuestionado, más allá de que, por ejemplo, esta configuración es confusa, porque, yo insisto, para entrar a una cierta categoría yo tenía 4 puertas y yo podía elegir la más conveniente. Nadie me decía cuál era. Nadie me decía que, en el caso de tener 4, elija la que sea más dañina, la más exigente. Y eso es un tema. ¿Ya? Esto ya se borró, esto ya no existe en la última versión. Ya lo cambiamos, la comunidad lo cambió entero, porque era un riesgo. Sí, fuerte, por favor. En el caso de haber sido suelo tipo 3, ¿se hubiese caído igual el edificio? O sea, la hipótesis, porque es una hipótesis nomás, es que hubiese sido bastante menos probable, porque primero hubiésemos diseñado allá arriba en vez de acá abajo, pero no hay... Y eso, perdón, no lo dije, tendría que haberlo ocupado. En la imagen al principio, yo les dije que iba a hablar del edificio de atrás. El edificio de atrás, el proyecto del edificio de atrás clasificó al sitio como tipo 3. Entonces, son proyectos en la misma cuadra. O sea, uno mira arriba, sí, y es la misma cuadra. De hecho, yo creo que lo puedo mostrar acá en Google Earth, donde está el otro edificio que quedó en pie. Estaba deshabitado, se había terminado la construcción, no tenía personas adentro. ¿Dónde está? Ahí. Ya. Si el Alto Río está acá, el otro edificio está ahí. ¿Ya? Está en la diagonal de la cuadra. ¿Ya? Y ese edificio era más alto, más pesado, y no le pasó nada. Y si uno va al informe de mecánica de suelo o al informe del ingeniero geotécnico, que fue otro ingeniero geotécnico, él sí lo clasificó como tipo 3 y 3 pasos más allá era tipo 2. Eso físicamente no tiene sentido. O sea, no puede ser que yo acá sienta el terremoto de una manera y donde está usted lo sentamos completamente distinto. La física no funciona así. ¿Ya? Y ahí hubo un tema. El tema es que un problema es que todos estos proyectos se ven de manera disociada. No se ve una cosa integral a nivel de ciudad, por ejemplo. Que la municipalidad diga, oiga, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué este proyecto pasó esto y usted acá? No, revise y chequee esta cuestión. Eso no hay, sino que se manejaron de manera independiente y por lo menos la evidencia del otro edificio, bien construido, qué sé yo, no le pasó prácticamente nada y el otro total colapso. Entonces, yo creo que si se hubiese clasificado apropiadamente, pero además se hubiese tenido en cuenta ciertas cosas de la estructura misma, porque eso no lo quiero desconocer, ese edificio no tendría por qué haberse caído, jamás. O sea, un edificio de 15 pisos, bien construido en Chile, no se tiene que caer, no se puede caer. O sea, de eso ya hemos aprendido suficiente. Y además yo creo que acá en Santiago, si uno lo pensaba, jamás uno hubiese pensado, hubo edificios con daño, sí, pero no colapso total. Eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dígame. Una pregunta sobre usted que mencionó la de la municipalidad. Sí. La municipalidad no revisaba los informes. Lamentablemente las municipalidades no revisan los informes técnicos. Lo que hacen, recepcionan que la documentación llegue. Entonces, planos de arquitectura, timbre, check. Planos, memoria de cálculo estructural, llegó, check. Informe de mecánica de suelos, llegó, check. Pero en el fondo chequean que están todos los documentos, pero no se mete en el detalle técnico, ¿ya? Y eso es un problema, porque en el fondo la pregunta es, ¿quién mira esto? ¿Ya?
Acá hay otro elemento que no conté, pero bueno, lo puedo contar ahora, dado que consultaron por la revisión. La parte del proyecto de ingeniería estructural, hace unos años atrás, existe la figura del revisor estructural, que es un ingeniero independiente que mira lo que tú hiciste y lo revisa, así como una prueba. Uno le pasa el informe y lo chequea que está todo más o menos bien hecho. Acá hubo un revisor estructural que no fue condenado por el juicio, y la razón es porque el proyecto cambió desde la versión inicial que él revisó a la versión final que terminó siendo construida. Entonces el revisor dijo, no, yo revisé otro proyecto, por lo tanto yo no puedo, o sea, no tengo nada que decir acá. ¿Ya? Entonces esa es una pequeña cosa que costó muchísimo meter en la ley hace ya años atrás, que para proyectos grandes hay un revisor independiente justamente para velar más o menos de que las cosas se hagan. Ahora no hay revisor de la parte de suelo, ya ok, y tampoco hay revisor del lado de la municipalidad, porque la verdad es que no dan abasto. O sea, esto es solo un tipo de proyecto, están viendo miles de cosas. Parece que con eso estamos, ¿o no? Ya, pues. Oye, les doy gracias de nuevo.